la otra. Es decir, si yo sirvo la vaca hoy y a los 21 días yo quiero saber si está preñada y mido los niveles de progesterona, si está preñada cómo deben de estar y si no está preñada cómo deben de estar. Alto si está preñada. ¿Qué pasa si yo no determino esos niveles de progesterona a los 21 días sino a la semana, a los 15 días de haberla servido? ¿Por qué? ¿Qué pasa a la semana o a los 15 días de yo haber preñado la vaca, de haber inseminado la vaca? ¿En qué etapa del ciclo estral estaría? ¿En qué? ¿En qué? 10. Muy bien, en 10, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con la progesterona en 10? Está alta. Esté o no esté preñada, ¿sí o no? Ella va a tener un diestro, esté o no esté preñada. Entonces, ¿por qué realmente sería un método indicativo medir la progesterona? ¿Cuándo sería un método indicativo? A los 21 días, que ya es cuando debería estar en una etapa follicular, ¿cierto? En eso. O sea, si no quedó preñada, la progesterona va a estar baja, pero si quedó preñada, la progesterona va a estar alta. Sin embargo, este mecanismo no es un método muy utilizado en bovinos. Pues, ¿por qué? Porque es costoso. Imagínate tener que tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio, esperar los resultados del laboratorio para que te digan si la vaca está o no está preñada. Entonces, si serviste a 50 vacas, 50 pruebas de progesterona. ¿Saben cuánto vale aproximadamente la medición de una sola progesterona en sangre? Más o menos alrededor de 70-80 mil pesos. Entonces, si usted tiene 50 vacas, hagamos la cuenta: 5 por 8, 400 mil pesos o más. ¿Sí? Pues, y eso solamente el laboratorio envíe las muestras, o sea, nada que ver. Que es mucho más fácil hacer, pues una palpación transrectal, ¿cierto? Que usted contrate al veterinario, o ustedes como veterinario vayan y digan que está preñada o no está preñada. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la determinación de los niveles de progesterona es muy importante para hacer seguimiento del ciclo estral, sobre todo en la especie canina, ¿sí? Pues porque en la especie canina no tenemos la posibilidad de estarlas palpando. Entonces, vamos a ver por qué esta medición, esta progesteronemia, sí juega un papel muy importante en determinar el momento del ciclo estral en los caninos. Muy bien, entonces en bovinos, en yeguas, en equinos, pues lo más factible, lo más práctico es hacer palpación transrectal. El examen ultrasonográfico, habíamos dicho anteriormente, es complementario y es muy buen complemento porque te va a dar información que tal vez pues por palpación no puedes obtener. Tú por palpación no puedes hacer medición de las, por ejemplo, del grosor de la placenta. Tú no puedes hacer, por ejemplo, evidenciar el latido cardíaco, ¿cierto? Lo que sí puedes hacer por ultrasonografía. Sin embargo, no es estrictamente necesario. Si tú sabes palpar, debes diagnosticar por palpación, debes saber diagnosticar si está preñada o está vacía y el tiempo gestacional. O sea, no podemos depender de un ecógrafo para decir ese diagnóstico. Si lo tenemos, perfecto, porque es mucho más preciso, más informativo, pero si no lo tenemos, la idea es que debemos de aprender a desarrollar esa técnica de palpación sin necesidad de acudir al ecógrafo. ¿Listo? Muy bien, entonces, lo primero que tengo que hacer por palpación es determinar. Acuérdense que cuando habíamos hablado de palpación en hembras vacías, decíamos la posición, el tamaño del útero. Muy bien, entonces tengo que recordar esas características y empezar a determinar tamaño uterino, posición del útero, si tengo o no tengo simetría o asimetría de los cuernos uterinos y la consistencia, o si hay como una característica
sensación de fluctuación se da porque recordemos que el feto va a estar nadando en unos líquidos placentarios. Entonces esa sensación de fluctuación se da cuando tenemos gran cantidad de líquido y sentimos que el feto se desplaza, fluctúa a nivel de esas bolsitas que van a tener líquido. Muy bien, es muy importante reconocer que otro de los aspectos, principales aspectos cuando yo palpo una vaca es el cervix, ¿cierto? Acuérdense que el cervix siempre será el punto de partida cuando yo palpo una vaca. ¿Cómo les fue en palpación a los que ya han ido a palpar? Regular, bien, sintieron cervix, lo cogieron, lo palparon. Es normal, por ejemplo, que en unas sea capaz, en otras no tanto. Por eso es que hay que palpar mucho, porque unas vacas son más difíciles que otras, unas hembras son más difíciles, algunas hacen más fuerza, unas son más estrechas, algunas el tracto reproductivo es más pequeño, otras más grande, entonces por eso es que hay que palpar mucho para empezar pues como a tener mayor destreza. Entonces el primer punto de partida es cervix. Recordemos cómo sé o qué indicio tengo cuando palpo cervix si la vaca está preñada o está vacía. ¿Retraíble o no retraíble? ¿Qué quiere decir retraíble? Que si este es el cervix y yo lo cojo en la palpación, retraíble es esto, que yo puedo hacer esto, que yo lo puedo movilizar fácilmente, que no está pesado hacia adelante. ¿Cuándo tengo un cervix retraíble? Cuando está vacía, perfecto, pero ¿cuándo más? ¿Antes de cuántos días? 70 días de gestación. Cuando yo tengo una gestación muy temprana, de un mes, de 2 mesecitos, yo todavía puedo tener cervix retraíble. ¿Cuándo no tengo cervix retraíble? O cuando tengo gestaciones más avanzadas, de 70 días en adelante, o cuando tengo condiciones en el útero patológicas que me están haciendo que haya una fuerza de gravedad, por ejemplo líquido, por ejemplo tumores, ¿cierto? O cuando tengo una vaca en posparto muy temprano, ¿sí? Más o menos a la semana del 0 días a la semana después de haber parido, yo todavía tengo el útero muy grande y voy a tener un cervix no retraído. ¿Listo? Entonces, primer aspecto, reconocer si el cervix está retraíble o no lo está. Segundo aspecto, el tamaño de los cuernos uterinos, si yo encuentro asimetría o no de esos cuernos uterinos y en dónde voy a tener localizado el tracto reproductivo. Si el tracto reproductivo todavía está en la cavidad pélvica, es decir, aquí certifica que yo palpo, entro la mano y solamente tengo que ingresar la muñeca o un poquito más de la muñeca, hay dos posibilidades, o que la vaca esté vacía o que esté preñada, pero antes de los 70, 75 días de preñez. Entonces miren que hay dos características que se comparten: cervix retraíble o vacío o antes de los 70 días. Útero en cavidad pélvica y certifica entonces cuando está vacía o cuando está preñada, pero muy tempranamente, hasta los 70, 75 días de preñez. Muy bien. Simetría de los cuernos uterinos, es decir, lo primero que yo voy a evidenciar en una preñez bovina es que fisiológicamente van a ver con la profe Catalina que lo que ocurre es que cuando la vaca ovula, por ejemplo, ovuló el ovario derecho, entonces los espermatozoides ingresan al tracto reproductivo, van hacia los dos lados, pero obviamente van a fecundarlo en la región istmo-ovular del ovilito derecho, que fue por donde salió ese ovocito, ¿cierto? Entonces, ese embrioncito recién fertilizado va a descender, va a bajar por el oviducto y va a ingresar a el cuerno derecho, al cuerno del mismo lado por donde ovuló. Obviamente, tiene la lógica, no va a ingresar al izquierdo si él venía del ovario derecho, ¿cierto? Entonces, cuando desciende al cuerno, eso se denomina ipsilateral, es decir, del mismo lado,
de implantación. ¿Qué quiere decir implantarse? Se adhiere al endometrio de la madre para hacer un proceso de placentación. Antes de ese proceso de implantación ocurre algo, y es que hay un proceso que se llama elongación del embrión. ¿Qué quiere decir elongación? Que comienza como a estirarse, a ocupar todo el cuerpo uterino. Y ustedes van a ver que esa elongación del embrión se da gracias a que protruye, sale, eclosiona de la zona pelúcida. ¿Se acuerdan que era la zona pelúcida? Capa de glicoproteínas, es una capa de glicoproteínas que protege al ovocito, que le da la forma, que ¿cierto? Es una super barrera de protección para ese ovocito. Esa zona pelúcida se mantiene durante los primeros estadios del embrión, porque lo protege, porque le da la forma. Pero luego el embrión tiene que protruir, tiene que deshacerse de esa zona pelúcida, porque si no lo hace, pues no se va a poder implantar, no se va a poder adherir a las capas del endometrio materno. Entonces, ustedes van a ver con la profe Catalina que eso se hace, esa protrusión, esa salida de la zona pelúcida se hace más o menos al día 9 posfertilización, cuando el embrioncito está en el día 9. Y en esa etapa vamos a denominarlo un blastocisto protruido o un blastocisto eclosionado. Hasta ahí les dejo porque eso lo van a súper detallar con la profe Catalina. Entonces, cuando protruye, cuando sale de la zona pelúcida, él tiene la capacidad para implantarse, para ya adherirse al cuerno. Y viene ese proceso que decimos de elongación, como que se esparce por todo el cuerno, y entonces es normal que nosotros sintamos que el cuerno va a estar más grande que el otro. ¿Por qué? Pues porque el otro va a estar vacío y en el otro vamos a tener un embrioncito, una bolsita, ¿cierto? Que está comenzando a implantarse o está en ese proceso de implantación. Entonces, la asimetría de los cuerpos uterinos yo la voy a sentir por palpación desde el mes, desde los 30 días posfertilización. Y en la medida que se va haciendo más grande, más evidente esa gestación, pues la simetría va a ser aún mayor. Entonces, la simetría la siento en el mes, un poco perceptible, a los 2 meses ya es muy perceptible, a los 3 meses ya es muy perceptible, pero ya más o menos a partir del 4.º mes en adelante ya no siento tanto esa simetría. ¿Por qué? Porque el feto ya está tan grande que empieza casi que a ocupar todo el útero. Entonces va a ser muy difícil. Cuando tú dices que algo está asimétrico es porque puedes palpar las dos cosas, ¿cierto? Y entonces sientes una cosa más grande que la otra. Pero vamos a ver que en cierto momento gestacional ya no puedes sentir esa simetría porque ya lo que vas a sentir eso es una bolsa gigante, grandísima a nivel del útero. Ya no eres capaz de discernir entre los dos cuerpos. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre la asimetría de un cuerno es por una gestación. Puede ser que en uno de los cuernos se esté acumulando líquido patológico, ¿cierto? Pus, líquido purulento, líquido sanguinolento, y sea una patología y no una gestación. Entonces, esa asimetría va a depender del momento y no siempre va a ser fisiológica. La posición, entonces ya decíamos, la posición en los primeros estadios, desde el mes, 2 meses, hasta los 3 meses, es decir, hasta los 90 días, yo lo siento muy a nivel pélvico. Si va llegando a los 3 meses, a los 90 días de gestación, se va desplazando más hacia el reborde pélvico. ¿Cuál es el reborde pélvico? Uno lo siente literal cuando palpa porque es el borde de la síntesis púbica, ¿cierto? Más allá de los 3 meses de gestación, esa gestación comienza a descender, a caer hacia la cavidad abdominal. ¿Por qué hace eso? Porque ya el feto está tan grande que empieza a ejercer una fuerza de gravedad hacia el abdomen, ¿sí?
Entonces podríamos decir que más o menos hasta los 90 días gestacionales yo los voy a tener en el rebote pélvico, es decir, hasta los 3 meses. A partir de los 3 meses comienza a descender y más o menos al 5.º mes de gestación llega al piso del abdomen. Entonces, al 5.º mes de gestación siempre es muy difícil palpar el feto, porque tú ingresas la mano y tú sientes que está muy abajo y muchas veces no alcanzas a palpar. ¿Qué sí puedes alcanzar a palpar? Algo que denominamos rebote fetal. ¿Qué es eso de rebote fetal? Como cuando usted pone a rebotar un balón, ¿cierto? Que usted empuja y siente algo duro que se le devuelve. Claro, porque el feto ya está muy grande y es una estructura ósea dura que está nadando en esos líquidos placentarios. Entonces muchas veces nos podemos confundir con que la vaca no está preñada porque no sentimos el feto cerquita y porque obviamente en la vaca no solamente hay sistema reproductivo, en la vaca tenemos los intestinos, el rumen. Entonces muchas veces más o menos entre el 5.º, 6.º mes de gestación los intestinos, el rumen está recubriendo esa gestación que está hacia el piso del abdomen. Entonces por eso es que yo siempre les digo, hay que hacer una palpación sistemática. Nosotros no podemos entrar la mano a nivel rectal a ver yo qué siento ahí, porque va a ser muy difícil que aprendan a palpar de esa manera. Yo tengo que irme primero por el cervix, porque si yo me voy yendo por el cervix, ¿qué sigue después del cervix? El cuerpo del útero. Pues si el cuerpo del útero tiene una gran membrana placentaria con un gran feto, usted puede llegar a ese feto, pero si usted simplemente mete la mano a ver qué se encuentra, va a ser muy difícil diagnosticar qué es lo que está palpando. Puede confundir una gestación con rumen, puede confundir una gestación con las asas intestinales, puede decir, pero si parte del cervix es menos probable pues, que uno se puede. Muy bien, fluctuación. ¿Qué es ese término de fluctuación? Entonces ya dijimos, es como como que la estructura nada fluctúa en un medio líquido. ¿Por qué? Porque está lleno de esos líquidos placentarios. Y la consistencia siempre será una consistencia líquida, por la acumulación de líquido amniótico y de líquido polialontoideo. Muy bien. Los ovarios, chicos. ¿Será que siempre seré capaz de palpar ovarios? No. Los ovarios podríamos decir que se pueden palpar siempre y cuando el tracto reproductivo esté en cavidad pélvica, ¿cierto? Porque ya cuando el feto me empieza a arrastrar a todo el tracto reproductivo hacia cavidad abdominal, los ovarios van a verse arrastrados. Entonces, en los primeros estadios, ¿yo qué tengo que palpar en un ovario? Cuerpo lúteo. Acuérdense que el cuerpo lúteo me mantiene toda la gestación. Ojo, pero el hecho de que usted llegue, sirva una hembra y a los 15 días la palpe y encuentre un cuerpo lúteo, no necesariamente le está diciendo que está preñada. ¿Por qué? Porque está en diestro, porque ella sí o sí va a estar en diestro. Puede que ese diestro sea un diestro de ciclo, si no quedó preñada, hay luteólisis y se reinicia el ciclo, pero puede que ese diestro se prolongue casi 10 meses, 9 meses y medio, que es lo que dura una gestación. Y entonces, ¿se acuerdan de la pregunta, de una de las preguntas que les hice en el parcial? Si yo palpo, pongo un ecógrafo Doppler a los 21 días de haber inseminado a esa vaca y encuentro un cuerpo lúteo supremamente irrigado, bien formado, ¿qué me podría hacer pensar esa ecografía con Doppler? Que está preñada. ¿Por qué? Porque si no estuviera preñada, ese cuerpo lúteo ya tendría que estar en luteólisis. Inclusive ya tendría yo que tener un folículo dominante preovulatorio listo para ovularse porque fueron 21 días después, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y digo, por ejemplo, el hecho de que yo tenga un cuerpo lúteo no necesariamente me va a decir que está preñada.
supongamos, la vaca la serví hoy, a los 21 días la palpo y tiene cuerpo lúteo. ¿Usted sabe cómo madre quedó preñada? No necesariamente. Porque esto puede ser un cuerpo lúteo persistente. Lo vamos a ver en las patologías. ¿Qué quiere decir? Que no hubo luteólisis. Que los mecanismos de luteólisis fallaron. ¿Por qué puede fallar mecanismos de luteólisis? Por muchas causas. Una de ellas, inflamación uterina. El hecho de que la vaca tenga una endometritis puede generar que las glándulas endometriales no produzcan prostaglandina F2 alfa y no licen el cuerpo lúteo. Entonces, son vacas que usted dice, uy, esta vaca quedó preñada, no se ha vuelto a calibrar. Mentiras, están vacías, sino que no están cíclicas, ¿cierto? Hay ahí un cuerpo lúteo persistente que no se ha podido lisar. Entonces, claro, siempre que hay preñez, debo tener un cuerpo lúteo activo, pero un cuerpo lúteo activo no siempre va a ser un indicativo de preñez. Entonces, ¿hasta cuándo puedo yo palpar los ovarios? Más o menos hasta los 3 o 4 meses. ¿Por qué hasta los 4 meses todavía en algunas vacas? Porque a veces pues está descendiendo, pero todavía son alcanzables, palpables por mi mano. Cuando ya estamos llegando muy entre los 4 y 5 meses, ya ese feto está tan descendido, tan abajo, pues que es imposible alcanzar a palpar los ovarios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a tener unos signos positivos en la gestación. Podría decir que son 5 en los bovinos. Acuérdense que hoy la clase está enfocada en los bovinos, porque vamos a tener algunas diferencias en las yeguas, que eso lo vamos a ver más adelante. El primer signo positivo lo vamos a denominar el deslizamiento de membranas. Ya se los voy a ir explicando uno por uno. Segundo, la presencia de la vesícula embrionaria, la vesícula amniótica como tal. Tercero, la palpación de los placentomas. Van a ver que los placentomas solo están presentes en los rumiantes, ¿cierto? En la yegua, por ejemplo, no hay placentomas. La presencia del feto y el frémito o pulsaciones del arterio uterino. Vamos a ver cuándo son determinables estos signos de gestación y pues si realmente puedo tener varios de ellos en ciertos momentos y otros empiezan a desaparecer. El primero entonces es el deslizamiento de membranas. El primero es el deslizamiento de membranas. ¿Qué quiere decir ese deslizamiento de membranas? ¿Por qué se da el deslizamiento de membranas? Porque yo voy a tener adentro del útero, de la pared uterina, una membrana que ¿qué va a ser esa membrana? ¿Qué creen? La placenta. La placenta. Y la primera capa placentaria, es decir, la más externa, va a ser la membrana corioalantoidea. Mientras que la membrana más interna va a ser la membrana amniótica. Con la profe Catalina van a ver la membrana amniótica, que es la más interna, que tiene adentro el líquido amniótico, sirve para amortiguar el feto, ¿cierto? Para proteger y amortiguar. La última membrana, que es la membrana corioalantoidea, es la que se adhiere al endometrio de la madre, ¿sí? Y esa va a contener líquido alantoideo. Ese líquido alantoideo, entre muchas otras funciones que van a ver con la profe Catalina, tiene una función importante y es recoger los desechos del feto y ser un líquido también que ayuda al intercambio de sustancias nutritivas materno-fetales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de que yo siento como un deslizamiento de membranas, cuando palpo y empiezo a sentir una asimetría, yo hago esto, tratar de, con el dedo gordito, ¿cierto? El dedo índice y el dedo anular, tratar de hacer esto para ver si encuentro como una sensación de resbalón. ¿Cuándo encuentro esa sensación de resbalón? Cuando básicamente tengo una membrana por dentro de la pared uterina, ¿cierto?
Esa sensación de resbalón es como háganse de cuenta que ustedes tienen una bolsa dentro de otra, una bolsa de plástico. Y cuando hacen esto, sienten que al interior hay otra capita, ¿sí? Este deslizamiento de membranas no se va a sentir, por ejemplo, en un útero que tiene asimetría de cuernos uterinos, pero es porque tiene pus, o porque tiene moco, o porque tiene, sí, pues porque hay colección de líquido, pero no habría por qué haber una membrana placentaria, ¿cierto? Entonces, esta sensación de deslizamiento de membranas solamente se da cuando hay una formación de placenta. ¿Cuándo la empezamos a sentir? Más o menos a partir de los 45 días de gestación. ¿Por qué antes no la sentimos? Porque antes, por así decirlo, esa membrana amniótica, aquí se las voy a mostrar, es tan túrgida, miren acá, es tan túrgida, es tan compacta, que muchas veces no nos permite sentir esa sensación de resbalón. Es como si ustedes tienen una bombita de las chiquiticas súper llena, pero muy, como muy túrgida, como muy, ¿cierto? Si ustedes hacen esto, pues no van a sentir ningún resbalón. A partir de los 45 días, la membrana que está por fuera de esta es la amniótica, la que está por fuera, que es la coriolantoidea, que ya está más expandida, nos va a permitir esa sensación de resbalón. Entonces, deslizamiento de membrana desde a partir de los 45 días, más o menos hasta cuándo creen ustedes que se sienta esa sensación de deslizamiento de membrana. Hasta cuando ya usted no tenga la posibilidad de palpar con facilidad esa gestación. No porque no esté la placenta, claro, allá está, pero el útero está yéndose tan hacia el fondo de la cavidad abdominal que usted no puede hacer esa sensación de resbalón, ¿sí? O ese deslizamiento de membranas. Muy bien. Segundo signo positivo de preñez, palpación de la vesícula amniótica, es decir, el hecho de que yo pueda encontrar esa asimetría de los cuernos uterinos, y cuando ustedes sienten uno más grande que el otro, ustedes literal sienten como una bombita de agua que va aumentando de tamaño en la medida que va avanzando esa gestación. Y les decía, los primeros estadios, esa bombita es muy túrgida, tan túrgida que si usted hace una palpación muy brusca, si usted llega y empieza a palpar duro esos cuernos uterinos, usted podría desintegrar de forma manual esa vesícula amniótica. Entonces muchas veces ustedes dicen, ay, profe, a mí me da como susto palpar esa vaca tan preñada. Cuando están súper preñadas es cuando menos riesgo tienen. Pues no es que no lo tengan, si usted hace una palpación que estrese el animal, claro, puede generar un aborto, pero es mucho más factible producir una pérdida embrionaria en estadios tempranos que en estadios ya de gestación tardía, porque es que en una gestación tardía normalmente pues ya hubo un crecimiento del feto, ya se dio la implantación, ya cierto, mientras que en estadios tempranos, más o menos durante los primeros 45 días de gestación, si usted palpa muy bruscamente, usted podría incluso desintegrar esa vesícula amniótica. Entonces, es mucho más riesgoso ese primer, por así decirlo, estadio gestacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acariciar esos cuernos uterinos, no apretar duro, no, acariciar esos cuernos uterinos para evidenciar si tengo una estructura que me indique como una bolsita de agua. Entonces, ¿desde cuándo se empieza a palpar? Desde los 30 días, más o menos, hasta los 70 días de gestación. No es que en el tercer mes de gestación no esté, no, sino que yo ya siento una bolsa muy grande de agua, ya no siento la vesícula amniótica como tal, ¿sí? Importante, antes de los 30 días de gestación no es que no esté presente, inclusive la podemos evidenciar por ecografía, pero a veces por palpación no es detectable porque tiene más o menos un tamaño de 2 centímetros, ¿sí?
Entonces, se nos puede perder, se nos puede pasar por alto en esa gestación. Muchas veces, cuando usted insemina las vacas y al mes palpan las vacas y solamente tiene la mano, no tiene ecógrafo, hay vacas que usted dice, pues madre, esa vaca yo la necesito rechequear. Va para rechequeo para ayudar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no encuentro de forma tan evidente esa asimetría de los cuerpos uterinos, ni tampoco encuentro tan evidente la palpación de la vesícula amniótica. Por eso es que muchas ganaderías a veces dicen, no, pues para evitarnos ese problemita, más bien palpemos a los 2 meses o al mes y medio de que servimos las vacas. ¿Por qué? Porque ya es un tiempo en el que usted tiene que evidenciar, es mucho más pues evidente esa asimetría y esa vesícula amniótica. Muy bien. Los placentomas. ¿Qué es lo que es un placentoma? La unión entre el cotiledón y la carúncula. ¿La carúncula es qué? Es el pliegue uterino, del endometrio uterino. El cotiledón es la estructura que se forma a nivel de la placenta. Entonces, la carúncula es de la madre, el cotiledón es del feto. Cuando se unen, forman los placentomas. Esos placentomas, la placenta cotiledonaria o de este tipo solamente está presente en los rumiantes, o sea que solamente voy a sentir placentomas en las búfalas y en las vacas. Obviamente en los pequeños también están, pero pues no los podemos palpar vía rectal. Entonces, esas estructuras son formaciones que yo puedo palpar, delimitar, diagnosticar, evidenciar por palpación desde más o menos los 70-75 días de preñez hasta que la vaca va a parir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes no es que no se formen, van a aprender con la profe Cata cuando se empiezan a formar. Se empiezan a formar desde momentos más tempranos, porque son los que permiten el intercambio de nutrientes y desechos con la madre. Pero están tan lisitos, tan pequeños, que yo no los puedo percibir por esa palpación. Me voy para atrás. Miren, esto es la formación de un pequeño que cotiledón. ¿Por qué cotiledón? Porque es el de la placenta. Miren, cotiledón, aquí se está formando un trico, por aquí se está formando otro, pero es simplemente como una pequeña sombrita. Pues perceptible por palpación no va a ser, ¿cierto? Ya cuando aumentan de tamaño, obviamente yo puedo sentirlos. Esos placentomas aumentan tantísimo de tamaño que pueden alcanzar el tamaño de un puño, es decir, esto. O sea, esto todo puede ser un placentoma. ¿Cuándo? Obviamente muy cercano al momento del parto. Muchas veces, cuando ustedes palpan los placentomas, dicen, profe, coge un ovario. Y mentiras que no son ovarios, sino que son placentomas, ¿cierto? Lo que pasa es que son estructuras que empiezan a ser como un poco circulares, entre circulares y aplanadas, y en algunos casos pueden tener el tamaño de un ovario. Lo que usted tiene que evidenciar es que acaricie toda esa bolsa y va a sentir 3, 4, 5, 6, 7 ovarios. Pues imposible, ¿cierto? Van a ser placentomas. Entonces, siempre los placentomas más grandes van a estar más cercanos al feto. Van a estar en el cuerno gestante, van a estar más cerquita a ese feto porque son los que más activos están, permitiendo ese intercambio. Sin embargo, se forman placentomas a nivel de todo el útero, ¿sí? Porque ya cuando el feto está muy grande, él empieza a abarcar, por así decirlo, el cuerno gestante, pero luego va abarcando y colonizando todo el útero, ¿cierto? Entonces, los más chiquiticos son los más alejados al feto, ¿cierto? Y los más grandes, los más activos y los más cercanos. Importante es que uno puede medir esos placentomas por ecografía. Sin embargo, hay una condición que yo siempre les digo y les recomiendo, es que, por ejemplo, sepan cuánto mide su dedo índice.
Obviamente la medición del dedo índice va a ser diferente entre una persona y otra. ¿Por qué es importante tener una medida de referencia? Porque si yo ya sé, ve, mi dedo índice mide alrededor de, qué sé yo, 6 centímetros, ¿sí? Entonces yo ya sé que si estoy palpando un placentoma y tiene la medida de mi dedo índice, ese placentoma está de 6 centímetros y esa vaca tiene más o menos 7 meses de gestación. Entonces miren que ustedes ya tienen un punto de referencia que a veces podemos contar con un ecógrafo, sí, pero otras veces no. Ustedes saben que el ecógrafo es una inversión importante. Ahora con el dólar los ecógrafos o los equipos están muy costosos. O sea, un ecógrafo bueno para campo está más o menos alrededor de 10 a 15 millones de pesos, ¿cierto? Entonces es una inversión importante que obviamente se puede librar si ustedes dicen, no, es que yo me voy a dedicar a reproducción. Pues quien se dedique a reproducción va a ver que es necesario, sobre todo cuando haces reproducción en otras especies, por ejemplo en yeguas. Si no tienes ecógrafo no tienes cómo evidenciar el cuerpo del útero. Si no tienes ecógrafo, pues te da mucha información, es una herramienta muy valiosa, pero obviamente eso con el tiempo uno irá determinando, bueno, ¿puedo o no puedo meterme en una inversión de un ecógrafo? Entonces, muchas veces si no tienes ecógrafo, pero sabes cuánto mide tu dedo índice, es una aproximación a medir estructuras, ¿sí? Muy bien. Importante también es que esos placentomas, acordémonos que son estructuras altamente irrigadas, ¿cierto? Porque ahí se va a dar ese intercambio de nutrientes y de desechos. ¿Cuántos placentomas vamos a tener en una gestación bovina? Hasta 120 placentomas en el caso. Una gran cantidad de estructuras que se forman para hacer ese proceso de intercambio, por así decirlo. Sí. Muy bien. El feto. ¿Cuándo puedo empezar a sentir el feto? Y esa sensación de rebote fetal, más o menos desde los 60 a 65 días, porque tú empiezas a sentir una estructura chiquitica del tamaño de tu dedo índice, más o menos, y obviamente con el tiempo va aumentando de tamaño. Ojo, cuando tenemos gestaciones muy tempranas, no traten de palpar las partes del feto porque si hacemos mucha fuerza sobre esa vesícula amniótica la podemos romper. Pero ¿qué sí podemos sentir? Esa fluctuación, ese rebote fetal. Uno siente que hay algo durito que cuando tú haces así, como que golpea, hace esa sensación de rebote, ¿sí? ¿Hasta cuándo podemos palpar el feto? Más o menos hasta los 5 meses, que es cuando se nos pierde la gestación, porque miren esto, porque básicamente se va hasta el piso de la cavidad abdominal, pero ojo, no es que no esté, podemos sentir el rebote. Y volvemos a sentir nuevamente el feto, a palparlo, más o menos a partir de los 6 meses y medio, 7 meses de gestación. Es más, ya cuando la vaca tiene 8 o 9 meses, ustedes pueden palpar las partes fetales, la cabeza, las manitos, la lengüita, los ojitos, ¿sí? Cuando están muy cercanas al momento del parto. Muchas veces me hacen una pregunta que se las voy a hacer a ustedes y es, profe, yo hago una palpación, vamos a ver que esa palpación empieza a descender, como estamos viendo en este dibujo, hasta que llega al piso de la cavidad pélvica más o menos al 5 mes, permanece allí más o menos al 6º, a partir del 7º empieza a ascender nuevamente, porque él se empieza a posicionar para estar listo aquí en el canal blando del parto, poco antes de ese momento del parto. Entonces muchas veces me preguntan, profe, ¿y yo cómo sé si está bajando o está subiendo? Por el tamaño del feto. Una condición, pues, es que si está bajando, ¿cuándo dijimos que empezaba a bajar? Entre los 3, 4 meses, 5, ya va a estar abajo. Entonces, un feto de 3, 4 meses va a ser mucho más pequeño que si lo tienes de 7 u 8. Entonces, el tamaño del feto, el tamaño de las partes fetales es un indicio. ¿Qué otro indicio pueden tener?
aspecto. No siento que no se sienta como los óvulos. ¿Cómo? No se sienten los óvulos, pues cuando están ahí abajo. Ovarios, no se sienten los ovarios. Pero si por ejemplo estás en el cuarto mes, 4 meses y medio no se van a sentir, y si estás en el octavo mes tampoco se van a sentir. Entonces, ¿cierto? Va a ser difícil. La cabeza, partes fetales. ¿Qué otra estructura te puede ayudar a decir, pues, pucha, está de menos edad gestacional o está de más? Placentomas, ¿cierto? Tamaño de placentomas. Y otro aspecto es que, recordemos, tenemos que ser buenos clínicos. En una preñez que ya va ascendiendo, que ya tiene 7, 8, 9 meses, ya tengo unos signos externos de preñez, una evidencia, un aumento de la cavidad abdominal, del perímetro abdominal. Cuando está de 4 meses, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, miren que inclusive ustedes a veces ven hembras y dicen, uy, esa hembra está preñada, porque aquí, como en el piso de la cavidad abdominal, se ve un abultamiento enorme, ¿cierto? Porque está en el piso de la cavidad abdominal. Mientras que, bueno, claro que eso puede ser muy subjetivo, porque hay vacas o yeguas que se ven gordísimas y mentira que no están preñadas, ¿cierto? Entonces, pero yo tengo que empezar como a enlazar todos esos signos que puedo evidenciar, sea visual, por palpación, ¿listo? Miren acá, palpación del feto, miren acá cómo ya encuentro un poco más evidentes esos placentomas y miren también cómo puedo palpar partes fetales. Esta bolsa que ustedes ven ahí como elongada, totalmente elongada, ¿cuál va a ser? ¿Qué membrana placentaria es? ¿Cuál es la que se elonga? La coriolantoidea. Acuérdense que la amniótica es más interna, va a ser siempre más túrgida, ¿sí? Entonces, esta que se elonga, que se alarga, que empieza a ocupar el cuello, es la coriolantoidea, y en la que están los cotiledones, porque es la más externa, en la que se pega al endometrio de la mano. Muy bien. Por último, tenemos el frémito, las pulsaciones de la arteria uterina. ¿Por qué empezamos a sentir ese signo de positivo de preñez? Porque básicamente como el útero aumenta de tamaño y tiene una estructura interna que es placenta, feto, que se está desarrollando, obviamente la irrigación uterina aumenta y pues solamente puede aumentar aumentando el grosor, el calibre y el flujo sanguíneo hacia el útero. Entonces, a la medida que el útero aumenta de tamaño, el grosor, el calibre de esa arteria uterina también va a aumentar. Y entonces, yo puedo inclusive empezar a detectar ese frémito. ¿Qué quiere decir el frémito? El pulso, ¿cierto?, de la arteria uterina. ¿Cuándo lo empiezo a sentir? Es ligeramente palpable, perceptible, sobre todo en el cuerno gestante, más o menos 4 o 5 meses de gestación. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 4 o 5 meses de gestación, esa preñez está muy abajo. Entonces, ahí está, pero es difícil de yo detectarlo porque la mano no me alcanza. Ni yo, ni así tengan la mano muy larga. ¿Por qué? Porque va a estar en el piso de la cavidad pélvica. Entonces, vamos a ver que cuando esa preñez vuelve a ascender a partir del 7º mes de gestación, el frémito de la arteria uterina va a ser francamente palpable. Muchas veces uno mete la mano y ahí mismo la siente. Pero, ojo, el hecho de que haya frémito en la arteria uterina no siempre me va a indicar que hay gestación. ¿Por qué? ¿En qué otras condiciones yo podría sentir frémito? ¿Cómo? En un proceso inflamatorio del útero, ¿cierto? O en un puerperio temprano, en un posparto temprano. Todavía, pues porque obviamente la hembra pare y esa reducción del tamaño de la arteria uterina no va a ser de un día para otro, va a ser paulatino. Entonces, si usted palpa una vaca que paró hace 2 días, muy probablemente todavía sienta frémito, ¿sí? Pero es un indicativo, por ejemplo, de cuando tengo gestaciones avanzadas
y el feto ha muerto. Por ejemplo, cuando tengo momificaciones fetales, maceraciones fetales, usted encuentra que ya esa gestación debería estar en el 8º o 9º mes y no hay premito porque el feto ha muerto, no necesita hacer irrigación. Entonces, a pesar de que es un indicio de que la vaca está preñada, no cuando está presente 100% seguro de que esté preñada. Hay otras condiciones, patológicas o no, que me pueden generar un premito de arteria uterina. Al final les voy a mostrar un videito para que entendamos lo que venimos a hablar. Y acá, en este super cuadro, lo que quiero es que, pues como sinteticemos esos signos de preñez y empecemos a tratar de que ya cuando vayan a hacer una palpación y ustedes sospechen de que está preñada, traten de recordar estas condiciones. Entonces, lo primero, deslizamiento de membranas. La siento hasta los 90 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de los 90 días ya desciende, entonces va a ser muy inalcanzable, no es que no esté la membrana, sino que va a ser inalcanzable ese deslizamiento. La vesícula amniótica la voy a sentir desde más o menos los 45-60 días de gestación y en la medida que va aumentando la gestación va aumentando el tamaño. Entonces primero una bolita de ping-pong, todos conocemos las bolitas de ping-pong, más o menos al mes de gestación. Si no tengo mucha experiencia palpando, pues probablemente la pueda pasar desapercibida. A los 60 días ya es muy evidente porque es como una bola de tenis y es túrgida, entonces yo encuentro una simetría de los cordones uterinos muy evidente. A los 70-80 días como una bola de fútbol, o sea, ya no hay pierna, encuentro pues una pelota grande. Y miren que a los 90 días esa bola de básquetbol, como se hace más grande, ya empieza a caer porque ya tiene pues como una fuerza de gravedad muy grande sobre esa al reborde pélvico, entonces ya empieza a descender tímido. Pero que cuando el feto vuelve a subir, no se tiene que tener peligro. Lo que pasa es que cuando el feto empieza a subir, es como quien dice que ya esas bolsas están tan grandotas y ya la membrana externa está tan gruesa que es muy difícil sentir la interna resbalándose. Ya cuando el feto está muy grande ya empiezas a sentir placentomas. O sea, casi que tu mano es recubierta por un placentoma, entonces no va a ser tan fácil hacer el deslizamiento. No porque no sea la placenta, sino porque ya la otra está bastante gruesa, ¿cierto? Muy bien, el feto entonces lo empezamos a percibir a los 70 días, no porque antes no esté, sino porque incluso es riesgoso palparlo, porque puede hacer ruptura de la membrana amniótica. Y obviamente aquí, miren, a partir del 5º-6º mes, ya está tan al fondo que ya no es que sienta partes fetales, sino balonamiento. El balonamiento aquí lo que dicen o significa ese rebote fetal, como cuando yo siento rebotar un balón. ¿Cuándo lo vuelvo a empezar a sentir el feto? Más o menos 7 meses y medio, 8 meses cuando empieza a ascender nuevamente y ya inclusive a los 8 o 9 meses es súper fácil de palpar porque palpo las partes fetales, ¿cierto? Las manitos, la carita, la lengua, ¿sí? Muy bien, aquí hablan de cotiledones, pues, pero todos sabemos que estamos hablando de los placentomas, de la unión del cotiledón y la carúncula. ¿A partir de cuándo? 75 días, 80 días, porque antes están tan lisitos, tan pequeños que no se paran. Y hasta el final de la gestación, hasta que esa hembra casi que está por parir. El premito, ya decíamos, 5 meses es difícil porque el feto está muy al fondo de la cavidad abdominal y lo empezamos a sentir cuando empieza a ascender de forma perceptible en cualquier parte del útero. Y la posición, pélvico, pélvico, ¿hasta cuándo es pélvico? 80-90 días, acuérdense, a los 90 es el reborde, llega al reborde de la cavidad pélvica y empieza a caer, ¿cierto? Ya en descenso, descendido totalmente entre los 5 a 6 meses está en el piso y luego nuevamente entre los 7 meses y medio, 8 meses empieza a ascender.
Profe, para mí está preñada. Listo, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene? Ah, no. Difícil. Primera pregunta que usted tiene que hacer. ¿Qué tan adentro tiene la mano? O sea, lo primero. Si usted me está diciendo, uy, profe, yo siento como una bolsa. ¿Tiene la mano aquí, cerquita? ¿O lo ve uno palpando casi que con la cabeza adentro? Y me está diciendo, está preñada. Entonces, si está casi con la cabeza adentro es porque esa hembra tiene más de 3 meses de gestación. Pues porque es que usted me está diciendo que siente una bolsa muy abajo, que es más de 3 meses tiene. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a decir? Profe, no, está muy cerquita, está cerquitita. Bueno, tamaño. ¿Qué está sintiendo acá cerquitita? ¿Una cabeza, una pata? ¿O no, está sintiendo una bolsita? Ah, no, profe, una bolsita. Entonces ya sabemos, tiene menos de 3 meses. Listo, tiene menos de 3 meses. ¿Qué tan diferente sientes esa asimetría de los cuernos? O sea, casi que un cuerno dobla el tamaño del otro. Y si es así, estás llegando a los 2 meses, 2 meses y medio. Y lo otro es, ¿qué tan cerca está de esa cavidad pélvica? ¿Está llegando al reborde o no lo está haciendo? Entonces miren que es un montón de información que ustedes ya tienen en la cabeza para empezar a predecir. Obviamente esto se hace con práctica, ¿sí? Al principio uno se puede rajar hasta por 1 mes, 20 días, que eso es mucho, ¿cierto? Ya después, en la medida que vas palpando más, vas diciendo, ay, no, definitivamente, sí, esto tiene aproximadamente, de todas maneras la palpación nunca va a ser precisa, ¿cierto? Pero uno dice aproximadamente 90 días de gestación, aproximadamente, ¿cierto? Y ese aproximado, pues entre más fiel sea, mucho mejor. Lo otro es que es muy importante si tenemos los registros para que ustedes corroboren. Porque si ustedes tienen los registros de las inseminaciones y están aprendiendo a palpar, profe, yo creo que tiene 2 meses y medio y el registro dice tiene 80 días. 2 meses y medio, ¿cuánto es? 70. Y el registro dice 75. Y el registro dice tiene 80. Ah, pues madre, estoy bien. Mentira es que el registro dice 95, pues porque tiene la fecha de la inseminación. Entonces usted ya sabe, estoy rajándome un poquito, tengo que afianzar ese proceso. También es importante reconocer que esto es una aproximación. Hay vacas que tienen un crecimiento más acelerado de la gestación y otras un poquito más retardado, ¿cierto? Entonces, no necesariamente a los 90 días exactos siempre va a estar en el reborde pélvico. Puede que en una vaca determinada eso pase a los 95, a los 100. Puede que en otras pase un poquito antes, pero el promedio es más o menos ese, ¿sí? Pero sabemos que tenemos fluctuaciones. Entonces, resumen. Al primer mes de gestación, ¿qué tenemos que tener? Que no haya retornado al cero, ¿cierto? Es un requisito. Que haya un cuerpo lúteo que yo pueda palpar. Y a pesar de que ya la vesícula está tan chiquita, es de 2 centímetros, que a veces puedo pasarla desapercibida si no tengo muy buena destreza palpar. Al mes y medio es cuando ya comienza de forma muy evidente esa asimetría de los cuerpos uterinos, es decir, que yo empiece a sentir uno más grandecito que el otro. Y como empieza a aumentar de tamaño uno, se adelgaza la pared y entonces yo puedo empezar a hacer el deslizamiento de membranas. Y empiezo a sentir una pequeña fluctuación, consistencia líquida, ¿cierto? Ese rebotico del feto que está nadando en esos líquidos placentarios. A los 2 meses de gestación, la asimetría es súper evidente. Un cuerno casi que duplica el tamaño del otro. Y ya la fluctuación es muy marcada, el deslizamiento de membranas es muy marcada y la sensación de que adentro está el feto flotando es muy marcada, ¿sí? Tercer mes, ya encontramos que esa gestación está llegando hacia el reborde pélvico, ¿sí o no? Ya lo encontramos más adelante, ya tenemos que meter un poquito más la mano, ya el cuerno gestante es inclusive más del doble de ese cuerno que está vacío. Muchas veces yo ni siquiera ya
alcanzo a palpar el que está vacío, porque este empieza, háganse de cuenta, recuerden, 3 meses pelota de básquetbol, ya empieza a ocupar casi que toda esa cavidad pélvica y empieza a descender. Los placentomas son del tamaño de una nuez. ¿Cómo es el tamaño de una nuez? 1 centímetro, 1 centímetro y medio, ¿cierto? Más o menos. Ya empiezan a ser palpables los placentomas. Acuérdense que los placentomas empiezan a ser palpables más o menos a partir de los 80 días. Aquí ya estamos hablando de 90. Ya son palpables esos placentomas. Muy bien. Apaguemos un segundito, por favor, para que me muy bien esta semana. Quiero que me digan primero, esta imagen de acá. Ay, es que rabia ese tablero. Esta imagen de acá, porque quedó en todos los cuerpos. Espérate, yo miro a ver si puedo hacer una cosa. Si esto puede. Bueno, eso no se puede. ¿Creen ustedes que este útero está gestando? Lo que pasa es que la raya del ¿cuál está más grande? El izquierdo. El izquierdo está más grande. Ligeramente más grande. Esto, porque usted lo está viendo acá, pero por palpación podría pasar desapercibido. ¿Qué edad gestacional le ponen a este bebé? ¿Cuál? Menos de un mes y medio. 45 días aproximadamente, mes y medio. Porque ya hay una leve asimetría de los cuernos que si usted es muy diestro empieza a evidenciar por palpación. Útero de la imagen izquierda. Edad gestacional de ese útero. 2 meses. ¿Quién da más? Acuérdense de los tamaños que decíamos ahorita de los balones. 2 meses, 3 meses. Tamaño de la gestación de 3 meses. Balón de básquetbol. ¿Tiene el tamaño de un balón de básquetbol? 2 y medio, más o menos. ¿Sí? Pero miren, es normal que ustedes se rajen por 15 días. Incluso yo a veces todavía me rajo un poquito. Pues eso no es totalmente preciso. Pero pues al menos que usted no me vaya a decir que esa gestación es de un mes. O que esa gestación es de 5, 6 meses, 7 meses. ¿Sí? Pues obviamente podríamos tener una leve pues, disparidad. Este útero, primero, ¿en qué lado creían ustedes que es más factible que esté la gestación? Observen bien. En el izquierdo, ¿por qué? Muy bien, cuerpo lúteo en el izquierdo. Mírenlo acá. Cuerpo lúteo en el izquierdo y también vemos ligeramente aumentado el tamaño del útero. Por favor, arriesguense, yo sé que la foto no es la mejor, pero arriesguémonos a decir una edad gestacional. ¿Cómo está respecto a estos dos que veíamos acá? 4 no, a eso es lo que no tenemos. Esa diferencia no. 4 no, porque mira que el tamaño uterino, pues a pesar de que está ligeramente, no es una cosa así, pues que duplique lo que puede, ¿sí? Entonces más o menos, mes y medio, de pronto un poquito más llegando a los 2 meses, ¿cierto? 45, 50 días de gestación. ¿Por qué no sale? ¿Por qué estás tan confundida? ¿Por qué 4 meses? Acuérdate que 4 meses es cuando ya está tan pesada que empieza a descender cavidad. O sea, está más grande que un balón de básquetbol. Esa gestación. ¿Listo? Miren que acá está ligeramente más aumentado uno que el otro. Miremos acá. Preñez de 5 semanas. Preñez de 6 semanas.
Miren la diferencia tan grande que hay entre una semana y otra. Y uno no creería, pero el desarrollo embrionario fetal es supremamente acelerado y exponencial. Miren que esta que estoy diciéndoles acá de 5, de un mes, vesículas de 2 centímetros más o menos, bueno, un poquito más grandes, de 10, ¿cierto? Pero muchas veces no se logran evidenciar por palpación, ¿sí? Esas 5 semanas, yo fácilmente, si hago una palpación brusca de esta vesícula, pues puedo extirpar la vesícula. Inclusive les cuento, en yeguas, cuando hay gestaciones gemelares no deseadas, un abordaje que uno puede hacer es una extirpación manual de una de las vesículas cuando está muy temprana la gestación, para que solamente uno se desarrolle. Es una de las estrategias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es de alto riesgo que haya una reabsorción, una muerte por una palpación indebida, ¿sí? Y miremos una de 6 semanas, de 6 semanas a cuánto corresponde, en meses, mes y medio, ¿cierto? Miremos acá cómo se evidencian de bien las dos membranas. Esta de acá, que es túrgida, que es como tensa, ¿cuál es? Amniótica. Amniótica. Y esta de acá, miren todo lo que se elonga. ¿Es cuál? La coleolactoidea. ¿Cierto? Entonces miren que la amniótica siempre va a ser más intensa, es más interna, más túrgida. La coleolactoidea es la que se esparce, por así decirlo, por todo el útero. Miren, aquí tenemos una gestación de 30 días. Miren que, pongámosle mucha observación, ¿cuál podría ser el cuerno gestante? El derecho, ¿cierto? Derecho, izquierdo. Miren que es esta, levemente, pero eso por palpación podría pasar desapercibido. Y este es el tamañito, aquí pues por esta cosa, de una vesiculita de un mes de gestación. Miren 40 días. Miren el grado de desarrollo de 10 días de diferencia, de 15 días de diferencia, ¿sí? Por eso es que a mí bueno, no voy a poner este tema acá, pero me parece súper triste lo del aborto a los 6 meses. Pues no, yo estoy de acuerdo, la mujer es dueña de su cuerpo y sí debe abortar, por los problemas que se dan, pero 6 meses. Demasiado. Bueno, pero un pensamiento que dije en voz alta. Bueno, acá tenemos una gestación de 50 días, es un útero mucho más pequeño, un útero probablemente de una novilla, ¿cierto? Y acá, pues vamos a tener, miren acá qué bonito, cómo se ve esa vesícula interna, que es la amniótica, y esta que es la externa, que es la coleolactoidea. Miren acá una gestación de 75 días. Ya tenemos una estructura fetal mucho más desarrollada. Miren que inclusive ya tenemos una diferenciación pues, de ese fetico, incluso en algunos que son índicos se les empieza a formar la jibita, ¿sí? Y a nivel interno ya tenemos una formación de órganos y de sistemas muy diferenciados. Muy bien, y vamos en tercer mes, ¿cierto? Que son 90 días. Cuarto mes de gestación, mayor tamaño, más grande que un tamaño de básquetbol, una bola de básquetbol, ya entonces empieza a descender a esa cavidad pélvica, ya se hace más difícil la palpación de los ovarios, ya voy a tener el tamaño un poco más grande de los placentomas, el rebote fetal mucho más evidente. Ya aquí ya no podría hablar de asimetría de los cuernos uterinos, porque ya lo que yo palpo es una bolsa que está descendiendo a esa cavidad abdominal. Una recomendación, generalmente, me voy a devolver mucho para mostrarles algo, cuando está descendiendo, una manera de yo diferenciar también si está ascendiendo o si está descendiendo, cuando está descendiendo, cuando está bajando, ese descenso es como muy pegado acá, a la cavidad inguinal, ¿cierto? Porque
el tamaño es tal que le está generando una fuerza de gravedad, pero él todavía no se ha esparcido, no ha ocupado, por así decirlo, toda la cavidad. Entonces muchas veces cuando está descendiendo, usted palpa el cervix, que lo palpa pero que no es retraíble, y mete la mano y a veces uno se pierde y no encuentra la bolsa. Ponga la mano más hacia usted, como hacia esa pared inguinal, y ahí va a sentir la bolsa, ¿sí? Cuando está descendiendo muchas veces está muy hacia la cavidad abdominal porque no se ha, por así decirlo, como extendido a nivel del piso de la cavidad pélvica. Entonces vamos por acá. Decíamos ya vamos a tener ese efecto en descenso. Al quinto mes, útero o feto totalmente descendido. Difícil palpar el feto, solamente encuentro ese rebote fetal. Ahí es fácilmente que yo me pierda en un diagnóstico de gestación, por lo que decíamos, porque los intestinos empiezan a recubrir ese tracto reproductivo, entonces puedo pasar desapercibido que esté en gestación. En el 6 todavía encuentro ese feto muy hacia el piso de la cavidad abdominal. Los placentomas ya son de mayor tamaño, fácilmente palpables. Empiezo a sentir frémito de la arteria uterina y el útero muy fluctuante, bolsa grande con rebote fetal. Pero miren que acá ni en el quinto ni en el sexto mes logro palpar el feto como tal. Al séptimo mes empiezo a ver ya una preñez externa, porque como él empieza a aumentar de tamaño, ahí en el fondo de la cavidad pélvica, uno empieza a ver como ese ensanchamiento, ese aumento del perímetro abdominal. Aquí es muy factible que si usted empuja el feto, él se mueva y empieza a sentir partecitas de la mano, partecitas, pero no en la totalidad del feto porque todavía está muy al piso de la cavidad abdominal. Los placentomas mucho más grandes y ya al final de este mes, más llegando hacia el octavo mes, empieza a ascender nuevamente. ¿Qué tenemos en el octavo, noveno, 9,5, muy cercano al momento del parto? Ya es fácilmente palpable, ya como decían ustedes ahorita, ya empiezo a palpar las partes, la cabeza, las manos, ¿cierto? De una manera mucho más evidente, y el tamaño de los placentomas, 7-10 centímetros, ¿sí? Bien. La arteria uterina, acuérdense, la arteria uterina es parte o es ramificación de qué arteria. Anatomía básica. Eso no. Aorta abdominal, ¿cierto? Entonces, esa arteria uterina, si usted, por ejemplo, en los primeros estadios hace esto, ¿cierto? La va a sentir, pero ella va a estar sobre el útero. Entonces, por eso es que decimos, es mucho más perceptible en el cuerno gestante, porque como está más grande, hay mayor irrigación. Entonces, si tú acaricias el útero, vas a sentir esas palpitaciones. Pero también, si volteas la mano hacia arriba, lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque es una rama de la aorta abdominal, ¿sí? ¿Dudas? Muy bien, vamos ahora a hablar de la ecografía gestacional. Entonces, así como decíamos, puede acompañar ese diagnóstico, tratemos de evidenciar cuándo es realmente mucho más útil hacer una ecografía para diagnóstico de gestación, en qué momento gestacional es más útil y qué información nos puede otorgar. Lo primero es que es importante reconocer esa facilidad de yo poder hacer un diagnóstico muy temprano en gestación, sobre todo al mes o antes del mes gestacional, cuando la simetría de los cuernos uterinos no es muy evidente. Yo ya puedo empezar a evidenciar una vesícula embrionaria. En los bovinos tenemos una facilidad enorme, y es que generalmente voy a encontrar la vesícula embrionaria en el cuerno uterino del mismo lado donde tengo el cuerpo lúteo, ¿cierto? Del lado que ovuló. Tengo una mayor dificultad en los equinos, porque van a ver que en los equinos, cuando el embrión equino llega al útero,
él empieza a hacer una migración, un transporte, un recorrido por todo el útero, algo que se llama el rolling o el transporte embrionario para el reconocimiento materno. Entonces es mucho más factible que yo pierda de vista una gestación, porque para yo evidenciarla tengo que hacer un recorrido por todo el útero, por los cuernos. Además, esa vesiculita en una yegua que hoy encontré en el cuerno derecho puede que mañana esté en la base del cuerno izquierdo. ¿Por qué? Porque se movilizan. En el bovino no. En el bovino es más fácil encontrarlos porque yo sé que esa gestación entonces va a estar en el cuerno ipsilateral del mismo lado de donde ovuló, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a evidenciar en gestaciones muy tempranas? Inclusive antes de los 20-21 días, una vesiculita pequeña, totalmente anecogénica, ¿cierto? Recordemos que para palpar y luego efectuar la ecografía, pues yo primero tengo que tener unos indicios de esa anatomía topográfica. Yo siempre les digo, antes de meter el transductor, palpo para saber en dónde están esas estructuras y para saber en dónde van a posicionar ese transductor. Claro que muchas veces solamente metiendo el ecógrafo se encuentran con el hallazgo, sí, pero no debería ser la manera como aprendamos a hacer ecografía, porque como en ocasiones será fácil encontrar ese hallazgo, en otras no. Entonces es mejor hacerlo sistemático. Palpación del cuerpo lúteo, puedo ecografiar el cuerpo lúteo, que acuérdense que cómo se ve el cuerpo lúteo. Hipoecogénico, como en escala de grises, palpación del cuerpo ipsilateral del cuerpo lúteo, ecografía de todo el cuerno. De todas maneras, usted nunca está de más recorrer ambos cuernos, no vaya a ser que tenga una preñez gemelada, ¿cierto? Que haya tenido una doble ovulación, que sí, o sea, siempre hay que hacer una evaluación integral de todo el tracto reproductivo. Y cuando empiezo a evaluar la gestación, que ya vamos a evidenciarla en otra ecografía que se ve más bonita, tengo que evaluar varias condiciones. Lo otro es que tengo que descartar que la hembra no esté volviendo a retornar al estro. ¿Cómo sé que la hembra no está retornando al estro nuevamente? Pues si está retornando, tengo un folículo preovulatorio, antral, dominante, de gran tamaño. Voy a tener edema en los cuernos uterinos por el influjo de los estrógenos, ¿cierto? Y no voy a tener ningún grado de asimetría en los cuernos. Lo otro es que cuando ya tengo esa gestación, esa vesiculita, debo de valorar varios aspectos. Primero, tamaño y forma de la vesícula. Inicialmente la vesícula es muy redonda, pero en la medida que va avanzando esa gestación, más o menos llegando a los 2 meses y medio, ya esa vesícula no se ve redonda, ya se ve totalmente elongada o pierde una forma o va a tener una forma más amorfa. Siempre el embrioncito lo vamos a ver marginal. ¿Qué quiere decir marginal? En la margen. Y siempre el embrión, más o menos en los primeros estadios, más o menos hasta los 35-37 días, va a estar en la margen inferior, como aquí. ¿Ves qué estamos evidenciando acá? ¿Qué vesícula será esta? Amniótica. Miren que está muy turquida. ¿Qué será esto? Hablamos de embrión, hablamos de feto hasta más o menos los 45 días en adelante podríamos hablar de feto. Antes hablamos de embrión. Muy bien. Vamos a hablar de qué es este líquido que tenemos acá, negro. Amniótico. Muy bien. Embrión, líquido amniótico, membrana amniótica. Perfecto. En la medida que ese embrión va aumentando, miren, embrión más central, que va aumentando, va subiendo un poquito, más o menos a los 75 días, a los 40 días, perdón, y miren ya la forma de esta vesícula cuando supera esos 40-45 días, está llegando a los 2 meses, miren que ya es una vesícula que no es redonda, que es una vesícula que se ve totalmente alargada. Muy bien.
Miremos acá, gestación de 42 días. Miren que ya no es tan esférica, ¿cierto? Ya en el cuerno uterino empiezo a sentir asimetría, una leve asimetría. Y miren que como ya no es tan esférica, ya no es tan túrgida, sino que ya se empieza a alongar y a tener más contenido líquido esa membrana alantoidea, entonces miren que en esta ecografía puedo apreciar varias cosas. ¿Qué es esto? El embrión. Voy a señalar con la flechita. El embrión. Muy bien. Muy bien. Embrión. ¿Qué es esto que veo acá? ¿Sí lo ven? ¿La qué? La amniótica, la más interna. O sea que este líquido que tengo acá es ¿cuál? Este, el amniótico. Y este líquido que tengo acá es ¿cuál? El alantoideo. Y esta membrana que tengo acá, esta que tengo acá, ¿es cuál? Coriolantoidea. ¿Ven algo diferente en esa membrana coriolantoidea? Algo que haya como que anotar. Arriba difusa, pero es por la imagen del ecógrafo. Bien. ¿Qué más? Delgada. Se bien como si estuvieras pegándose a la carne, no sé, como que elevaciones. Súper importante. Hay dos elevaciones acá. Acá. Una acá. Otra acá. ¿Qué serán? Los placentos. ¿Listo? Miren que por palpación, ¿cuándo dijimos que los podíamos palpar? A partir del 80, de los 75, 80 días. Pero por ecografía yo los puedo evidenciar muchísimo antes. ¿Sí? Aquí tenemos una gestación de 120 días. Miremos que ya pues no encuentro tan túrgida esa vesícula, ya está elongada, incluso ya en una sola campo ecográfico no puedo evidenciar todo el feto, ¿sí? Miremos acá, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Placentomas, miren qué tan grande es el placentoma y miren que acá está el feto. Miren que acá, ¿qué será esto? No, la columna, muy bien. Todo esto es el feto, todo esto es la columna. Si quieren que les cuente, esa ecografía corresponde a un fetico hembra. ¿Por qué? Porque acá está la colita y porque acá tengo esta estructura que es el tubérculo genital que está por debajo de la cola. O sea, me dice que se va a formar, es una hembrita y que esto va a dar lugar a la vulva. Cuando tenemos migración del tubérculo genital por debajo del cordón, es un macho. Vamos a hablar más adelante del sexaje, pues eso es algo avanzado que ustedes pues obviamente acá pues en pregrado no van a aprender, pero pues al menos que sepa cómo se sexa. Una de las metodologías para sexar es por la migración de esta estructura que se llama el tubérculo genital. Si la estructura migra por debajo de las vértebras coxígeas, quiere decir que va a ser hembra, como en este caso. Si la estructura migra por debajo del cordón umbilical, quiere decir que va a dar lugar al pene, al prepucio y que va a ser macho. Esta, por ejemplo, de acá, no era la intención de hablar de sexaje, pero es hembra, porque miren esa estructura más hiperecogénica acá y es el tubérculo genital. ¿Listo? Y todo esto es el pene. Muy bien. ¿Qué podemos entonces ir evidenciando mientras avanza la gestación? El tamaño de los placentomas y dependiendo inclusive de la especie, de la raza, tenemos estudios que dicen, bueno, cuando es indicus el tamaño
tamaño del placentoma, cuando está más o menos en tantos centímetros, equivale a edad gestacional. Es diferente, por ejemplo, para un Indicus que para un Taurus. Es diferente para un búfalo que para un bovino, ¿cierto? Y entre razas también existen pequeñas diferencias. Importante también que cuando ya tengo gestaciones muy avanzadas, esos placentomas, háganse de cuenta que son como unas, como cuando uno ve corales en el mar, como unas estructuras totalmente circulares y como en forma de champiñón que empiezan a ocupar pues casi que todo el campo ultrasonográfico. Muy bien. Aquí, miren, dos embriones, preñeces gemelares, ¿cierto? La ecografía me permite predecir fácilmente si tengo un feto, si tengo dos, ¿cierto? Entonces, es importante evidenciarlo porque vamos a ver más adelante que una preñez gemelar en una hembra que es monotoca, que debería tener una sola cría, no es tan deseada porque hay mayor predisposición a partos distóxicos y porque cuando estamos hablando de la especie bovina hay una alta probabilidad de que la hembra salga free martin. ¿Qué quiere decir? Con problemas de subfertilidad. Eso más adelante lo vamos a determinar. ¿Quiénes son más susceptibles? En hembras que yo les haya puesto hormonas recurrentemente, protocolos de sincronización, de superovulación, uso de SG. ¿Qué es lo que es SG? Gonadotropina puronicaquina. ¿Y yo para qué pondría gonadotropina puronicaquina en una vaca? Para inducir la ovulación, entre otras cosas. Muy bien. Ahora vamos entonces, ya vamos a terminar, lo prometo, de sexaje fetal. ¿Cuándo podríamos hacer sexaje fetal por ecografía? Sobre todo para evidenciar la migración de la estructurita que conocemos como el tubérculo genital. Es mucho más preciso hacerlo hasta los 100 días de gestación. Entre los 60, 50, 55, 60 hasta los 100 días de gestación. ¿Por qué más de 100 días de gestación no es tan factible? Pues primero, porque ya ese embriocito, ese feto está descendiendo hacia la cavidad abdominal. Y segundo, porque yo debería de ver la totalidad del feto casi como evidenciábamos en la diapositiva pasada. Muchas veces ustedes me dicen, uy, profe, hagamos una ecografía de una preñez que ya está en 8, 7 meses, 9 meses. La verdad es que no se ve tan bonito. ¿Por qué? Porque es como si usted aquí tuviera el transductor y se lo posicionara aquí en el brazo o en la pata a este ternero que va a nacer. ¿Qué va a ver? Nada, pues un tejido ahí pues como denso. ¿Por qué la ecografía se ve más bonita o pues más íntegra cuando el feto está chiquitico? Porque quiere decir que el transductor me está abarcando casi que la totalidad del feto. Entonces ahí cuando puedo ver el pálpito, el latido cardíaco, cuando puedo ver la conformación fetal, cuando puedo ver órganos, las manitos, la cabecita. Pero claro, si usted llega y le posiciona al feto este transductor acá en la cabeza, pues que va a haber una estructura como ósea, pero no va a haber como la integralidad del feto, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo sexaje, tenemos que evidenciar hacia dónde migró ese tubérculo genital. Si tenemos el feto muy grande, va a ser casi que imposible hacer ese diagnóstico. Entonces, lo ideal es entre los 55, 60, o sea, 2 meses de gestación hasta los 3 meses, 90, 100 días aproximadamente. Porque decíamos, más allá del día 100, tengo más errores. A veces necesito hacer ecografías seriadas, es decir, más de una. A veces yo les digo, yo no sé por qué a veces son tan exigentes con los médicos veterinarios. Yo me pongo a pensar, una mamá va a hacerse ecografía, una mamá humana, va a hacerse ecografía a donde el doctor para que le diga el sexo del bebé. Y si el doctor le dice, no, estaba muy escondido, no nos
usted no sale diciendo, oye, este médico no sabe nada, no, el feto, pues, o el niño no se dejó ver, tenemos que volver. Pero vaya usted, haga una ecografía de sexamen en una finca y usted le diga al propietario, no, tengo que volver porque el feto no se dejó, estaba muy desconocido. No, esta veterinaria sí no sabe. Cierto, somos muy exigentes a la hora de exigir resultados en veterinaria, en los animales. Me pongo yo a pensar, vaya usted o averigüe cómo es el proceso en una clínica de fertilidad humana para que un par de papás, de futuros papás, tengan un bebé, ¿cierto? A veces resultan las metodologías embrionarias, la parte de inseminación artificial, y son costosísimas, son procedimientos que valen 20, 30, 50 millones de pesos, pero sabemos que con la biología pues realmente es difícil garantizar resultados. Vaya usted, no premie la yegua o no premie la vaca, no, el veterinario no sabe, no pagan la premiesa hasta que la cría casi que no esté viva y mamando y cierto, y ya levantándose. Entonces es un mensaje porque tenemos que hacer valer los conocimientos y el valor de lo que estamos estudiando durante 5 años, y eso lo hacemos nosotros, no regalando nuestro trabajo, poniéndole un estatus alto de calidad a las cosas que hacemos, ¿cierto? Bueno, un paréntesis ahí. Entonces decíamos, más de los 100 días es difícil hacerlo, probablemente tenemos que hacer ecografías sucesivas para llegar a ese diagnóstico definitivo. Lo ideal es no tardar mucho, porque acordémonos que son procedimientos que puede estresar al animal, ¿cierto? Entonces el estrés puede generar un aumento de prostaglandina, del cortisol, y podría poner en riesgo la preñez. Entonces tienen que ser palpaciones eficientes, ecografías eficientes, pero no tan demoradas. Y decíamos, ese tubérculo genital, TG significa tubérculo genital, está más cerca del cordón umbilical en los machos y más cerca de las vértebras coxígeas en las hembras. Entonces, acá les voy a mostrar, esta es una ecografía con un ecógrafo 3D, ¿cierto? No es un ecógrafo normal, con un ecógrafo 3D de qué es lo que estamos evidenciando en ese tubérculo genital. En un ecógrafo normalito o bimodal, lo que vamos a ver es una estructura más hiperecogénica como la vimos en la imagen pasada. Pero realmente lo que estamos evidenciando es que ese tubérculo genital, miren el cordón acá, está por detrás del cordón cuando va a ser un macho, porque claro, es lo que va a dar origen al pene y al prepucio, mientras que, mírenlo acá, por detrás del cordón cuando es macho, mientras que cuando es hembra, ese tubérculo, cordón, no encuentro nada, y miren a donde migra, por debajo de las vértebras coxígeas. Entonces me voy a ir a la ecografía bimodal, que es la que tenemos acceso nosotros. Miren, es esta estructurita que está más hiperecogénica. Esta es la cola, estas son las patas, por allá está la cabeza del feto, ¿cierto? Entonces estamos evidenciando que aquí está el tubérculo genital. Una manera más simple de tratar de hacer mensaje por ecografía y migración del tubérculo es localizar el cordón. Cuando uno está haciendo ecografía gestacional y ya tiene edades de 2 meses en adelante, el cordón se ve literal como una cuerda, ¿cierto? Hipoecogénica. Localiza el cordón, váyase rastreando el cordón hasta llegar al feto y evidencia dónde está ese tubérculo. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, porque no siempre el feto va a estar así o va a estar en una posición fácilmente en donde yo evidencie el cordón. A veces no es tan sencillo, y por eso es que tenemos que hacer seriales. Dime, si fuera macho ahí, ¿se podría ver? Aquí no, en este corte no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tratar de hacer como yo siempre les digo como hacer un paneo con ese ecógrafo, porque en esta posición estamos muy ventral. Miren, por acá más o menos se evidencia el cordón, pero tú tienes que girar el transductor para localizar el cordón y entonces evidenciar en dónde está ese tubérculo. O sea, hay que jugar con las posiciones del